Buenos días, mi nombre es Angélica. Voy a escribirles sobre los principios del Islam. La primera es la Shahada o testimonio. Es el principal precepto del Islam. Es una forma de ejercer la fe, reconociendo que Alá es el único Dios que existe y que Mahoma es su profeta. La oración o salat es el segundo pilar. Todos los musulmanes deben rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca, la ciudad donde Mahoma empezó a divulgar la religión del Alá. En tercer lugar está la caridad o zakat, que obliga a los musulmanes a dar limosna a los pobres de la comunidad, ya sea con dinero o en especie de alimentos, productos básicos, materiales. El ayuno o saum es el cuarto pilar. Se realiza durante el noveno mes del calendario musulmán o Ramadán y sirve para purificar el cuerpo y acercarse espiritualmente a Dios. Y por último, el Hajj o la peregrinación a la Meca es algo que los musulmanes deben hacer al menos una vez en la vida, aunque siempre es en función de su posibilidad económica y de su responsabilidad. Voy a nombrarles algunos de los profetas. El primero es el profeta Noé. Nut fue uno de los primeros profetas que fueron mandados a la humanidad. Sin embargo, es uno de los profetas de cuya vida la gente todavía conoce hoy en día. Nut fue mandado en un tiempo cuando la mayoría de los descendientes de Adán y Hawá se habían volteado en la guía del Ayán, negándose al adorado a él y rechazando a sus mensajeros. El segundo es Abraham. Es reconocido como un profeta y mensajero de Dios en el Islam. Abraham juega con un papel destacado como ejemplo de fe en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. En la creencia musulmana, Abraham cumplió todos los mandamientos y pruebas en los que Dios lo nutrió durante toda su vida. Tercero es el Musa, como Moisés. Muchos de los musulmanes se sorprenden al saber que los musulmanes realmente aman a los profetas. Una de las historias más importantes del Corán es del profeta Musa. Cuando el profeta Musa nació en Egipto, su vida estaba en un gran peligro y Alá inspiró a su madre para que tomara medidas para proteger a su hijo Cora. El cuarto es Isa, como Jesús. Fue el último mensajero de Dios Todopoderoso que fue enviado a los hijos de Israel. Fue enviado como un libro de Dios, el Evangelio del Todopoderoso. Incluso antes de que Jesús se convirtiera en profeta, lo apoyó a través del fenómeno inusual para que los corazones humanos se prepararan para la aceptación de su misión profética. Y por último está el profeta Mahoma. Es la figura central del Islam. Aunque no posee carácter divino, se trataba de un hombre común y corriente que fue, según la visión del Islam, elegido por Dios para transmitir la palabra divina a la humanidad. Se convirtió así en el último de una larga lista de profetas que habían difundido el mensaje de la salvación, desde Noé y Abraham a Moisés, David o Elías hasta Jesucristo. No tiene naturaleza divina, pero se le considera el último y definitivo de los enviados. Voy a explicar la poligamia en el Islam. El matrimonio en el Islam es un enlace noble y rango sagrado, y el Corán y la Sunna lo recomendaron vigorosamente a los jóvenes en particular. Por otra parte, cualquier relación sexual fuera del matrimonio está prohibida en el Islam y está considerada como adulterio y un delito cuyo autor merece castigo, y además
es una relación social deshonrosa y despreciable. Pero del otro lado existe una libertad para el hombre de casarse con más de una mujer, pero también la libertad de separarse si los cónyuges no van de acuerdo. Entonces él no es obligado a vivir con su esposa, entonces está el divorcio antes un juez al tribunal. Buenos días, mi nombre es Sergio Torres. Yo les voy a hablar sobre cómo surge la religión islámica, cuál es su principal dios y cuál es su libro sagrado. Bueno, pues esta religión islámica surgió a comienzos del siglo XVII. Surgió en la península de Arábiga e Islam, cuyo esplendor maravilló al mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana, un pueblo que hasta en ese entonces era totalmente desconocido. Se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo se puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban el Asia anterior, las cuales eran el imperio de los sasánidas en Persia y el imperio bizantino. A este último le arrebató sus posesiones en Asia y en el norte de África, entre ellas las dos provincias más importantes, Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica, la isla Sicilia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. Esta religión islámica se extiende velozmente conformando el Mediterráneo, un tercer elemento que rompe con la antigüedad tardía, tal y como lo han visto muchos autores. Un imperio islámico que se extiende desde la India hasta la península ibérica, una Europa occidental fragmentada en multitud de estados cristianos bajo la mano religiosa del Papa de Roma, y un imperio bizantino en Oriente que va perdiendo poco a poco sus características romanas y que se tiene que enfrentar al avance del Islam. Ese será el panorama geográfico que causará la irrupción o la entrada de este tercer poder. El libro sagrado de la religión islámica se le conoce como Corán. Se le conoce como la escritura sagrada del Islam que muestra el verdadero camino de la salvación. Y la palabra Corán es traducida como recitación. De acuerdo a las doctrinas islámicas, el Corán contiene las revelaciones que le hizo Dios al profeta Mahoma, también conocido como Mohammed, por intermedio del ángel Gabriel. Los musulmanes afirman que en el Corán Dios habla de su esencia, de la relación que posee con los seres humanos y de cómo serán responsabilizados de él en el juicio final. El mensaje fue revelado en árabe, la lengua del pueblo a quien era destinada. A pesar de la revelación estuviese completa antes de la muerte del profeta Mahoma en el año 632, indica la tradición que él mismo no organizó el material en un texto definitivo, siendo sus sucesores califas los encargados de finalizar la tarea aproximadamente en el año 650. En el Corán mencionan 6 creencias fundamentales, las cuales son en Dios, en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día de la resurrección y juicio y en el decreto de Dios que lo abarca todo. Por lo tanto, para el Corán el individuo nació para adorar y servir a Alá, así como mantener su proximidad con él. A pesar de que el Corán se refiere a Mahoma y a su comunidad islámica antigua, ofrece orientación moral para el pueblo de todos los periodos y razas, plasmados reconocidos pasajes del Antiguo Testamento judaico y cristiano, así como figuras bíblicas como Moisés, Abraham, María y Adán. El Corán se divide de esta manera, está dividido en 114 suras que son capítulos y versículos. Cada capítulo posee un nombre específico y un número variable de versículos. Este libro sagrado ha sido traducido para otros idiomas, pero para los musulmanes no son copias auténticas de su libro sagrado, ya que para ellos el árabe no es apenas una lengua original del Corán, sino la lengua del Corán, por lo que la traducción de la escritura era un problema para los musulmanes. Además, el primero en traducir el Corán fue el traductor Robert de Kenneth al latín en el año 1143. Uno de los principales conceptos erróneos que los no musulmanes tienen acerca de la religión del Islam tiene que ver con la palabra Alá. Por diversas razones, muchas personas han terminado creyendo que los musulmanes adoran a un Dios diferente al de los cristianos o al de los judíos.
Y pues esto es totalmente falso, ya que Alá es simplemente una palabra árabe para referirse a Dios, y hay solo un Dios. Que no hayan dudas, los musulmanes adoran al Dios de Noé, a Abraham, a Moisés, a David y Jesús. Sin embargo, es verdad que los judíos, cristianos y musulmanes tienen diferentes conceptos del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, tanto los musulmanes como los judíos rechazan las creencias cristianas de la Trinidad y de la Divina Encarnación. Esto, sin embargo, no significa que cada una de estas tres religiones adore un Dios diferente, porque, como ya lo he dicho, hay solo un Dios verdadero. El judaísmo, el cristianismo y el islam afirman pertenecer a la fe de Abraham, y todos ellos se hacen llamar monoteístas. Sin embargo, el islam enseña que las otras religiones, en una forma u otra, han distorsionado y anulado la creencia pura y apropiada de Dios Todopoderoso al desatener sus verdaderas enseñanzas y mezclarlas con ideas creadas por el hombre. Los papeles que cumplen las mujeres en el Estado Islámico son únicamente tres, que son ser una buena hija, ser una buena esposa y principalmente ser una buena madre. El Islam reconoce el gran desempeño que las mujeres tienen con la crianza de sus hijos, porque ellas los deben encaminar hacia el paraíso celestial. Para todas las mujeres islámicas, su Dios les ordena que deben comportarse y tener una gran dignidad para merecer el respeto de Él y el respeto de todos los hombres que las rodean. Y por otro lado, la razón de que las mujeres tengan que cubrirse con velos es porque el Islam quiere que todas sus mujeres sean puras y así lograr que ningún otro hombre sienta atracción hacia ellas, ya que sus prendas las embellecen, las protegen y mantienen su dignidad intacta, porque según ellos esto es una relación basada en mucho amor y respeto. También tienen que hacer 5 oraciones durante todo el transcurso del día, igual que los hombres, pues para ellos esto es un modelo de vida. Sus 5 oraciones son una antes del amanecer, una al mediodía, a la media tarde, otra al crepúsculo y la última a la noche. Los hombres hacen la oración delante y las mujeres atrás, ya que si las mujeres estuvieran delante, los hombres perderían el pudor que les exige el Islam. Y aunque se cree que matrimonios se obligaban, esto, según varias fuentes, ya no se practica desde hace unos años, pero la familia sí es muy influyente en el esposo que quiera elegir su hija. También se dice que esta religión ha cambiado muchas cosas hacia el trato de la mujer, pero muchas mujeres que se han escapado confirman que se dan y se obligan matrimonios a niñas desde los 9 años y solo tienen las mujeres como esclavas sexuales, las lapidan por adulterio y se ejercen sin fin de prácticas brutales a las mujeres de cualquier edad solo por el hecho de ser mujeres. Ciudades sagradas. Como en todas las religiones, el Islam posee varios lugares que son considerados sagrados y estos son algunos. La Meca. Consideran este lugar sagrado por ser la ciudad en donde nació el profeta Mahoma. La Kaaba. El poder religioso de este se remonta a las épocas de Mahoma y el surgimiento del Islam. Medina. Significa ciudad del profeta por ser aquí donde comenzó la primera comunidad musulmana. La casa de Mahoma. Este lugar fue el primer gran sitio de oración y encuentro entre musulmanes. La mezquita de Cuba. Fue el primer lugar de culto de la fe islámica. Jerusalén. Ciudad santa para las 3 religiones monoteístas del mundo. La cúpula de la roca. Por ser el segundo santuario musulmán. La colina de Arafat. Este fue el lugar donde se dice que Mahoma pronunció su último discurso. Jesús en el Islam. Los musulmanes creen que Jesús fue el enviado que confirmó la sabiduría en todos y cada uno de los libros sagrados. También lo ven como uno de los grandes profetas y como el gran ejemplo del verdadero amor hacia Dios. Para ellos, Jesús y María son figuras muy importantes en su religión y además de esto también creen que el Espíritu Santo y el ángel Gabriel son uno mismo. En el Corán, Jesús se ve mencionado de 4 maneras, como el Hijo de María, el Mesías, el Mensajero de Dios y el Siervo de Dios.
Y según el Corán, después de la historia de que María concedió a Jesús por voluntad de Dios y que fue un profeta que hizo muchos milagros, para ellos Jesús no murió ni resucitó en la cruz. Jesús va a resucitar el día del gran juicio. Ahora, la diferencia entre cristianos y musulmanes es que los cristianos creen en la persecución de Jesús, luego en su crucifixión y por último en la resurrección de Jesús, mientras que los musulmanes no niegan ni la persecución y tampoco niegan las muchas veces que quisieron matar a Jesús, y fue Dios quien los salvó de un trágico final como morir en la cruz. Jesús no murió, pues crucificaron a alguien más, confundieron a Jesús y por eso, según los musulmanes, Él no murió y solo estuvo aquí en la tierra como un profeta que vino a comunicarnos el mensaje y las normas de Dios. Bueno, ahora me encargaré de decir algunos datos curiosos acerca de la religión del Islam. Primero, siendo las más populares el sunismo el 85% y el chiismo el 15%, ambas tienen muchas cosas en común. Se diferencian porque piensan que el sucesor del profeta debe ser elegido por un consejo de musulmanes, mientras que los chiitas piensan que se debe elegir por la conexión sanguínea con Mahoma. La mayoría de conflictos bélicos que vemos en Medio Oriente son por estos dos doctrinas del Islam. Segundo, según el Corán, las mujeres pueden usar el velo de acuerdo a ellas mismas. Es una decisión personal, pero desgraciadamente los gobiernos extremistas, como los talibanes, han tomado el control de diferentes países, obligando a usarlas en todo momento, y un sinfín de leyes machistas. Tercero, el Islam se expandió por medio de campañas militares por toda la península árabe. Además, nació en una época diaria donde los conflictos tribales eran comunes. Con este panorama, miles de hombres dejaban a sus familias, mujeres e hijos para ir a la guerra. Muchas mujeres quedaban viudas y con huérfanos. Por esto, se dio el plan de que los hombres podían casarse con más de una mujer y así cuidar de ella y su prole. No es un país árabe o africano el que mayor cantidad de islámicos tiene en su población. Es el archipiélago ubicado en el sudeste asiático llamado Indonesia. La nación, que con una población de 259 millones de personas, el 86,1% es musulmana y la que más islámicos tiene. Quinto, tiene un origen común con el cristianismo y el judaísmo. De hecho, las tres tienen más cosas parecidas de lo que cualquiera pensaría. Comparten varios profetas y figuras de importancia como Moisés, Abraham y el mismo Jesús. Sexto, el Islam tiene tres grandes lugares sagrados sobre todos los demás: la Meca, la mezquita de Al-Aqsa y Medina. La primera es el lugar donde nació Mahoma. Todo musulmán debe visitar al menos una vez en su vida este lugar. Medina es tan importante que ninguna persona ajena a la religión puede entrar. La mezquita se encuentra en Jerusalén y según la tradición es en este lugar donde el profeta ascendió a los cielos. Bueno, pues muchas gracias. Esa fue toda nuestra exposición del Islam. Espero que puedan retener alguna información de esto y recordamos que no enseñamos para divertir, sino para aprender. Muchas gracias.